Adelante. Buenas noches, hermanos. Vamos a continuar con el estudio del Evangelio de Mateo. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 10, versos del 26 al 33, y me acompañen con su vista en la lectura de la palabra de Dios. Dice el texto sagrado: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Podemos ver el contexto inmediato en este capítulo 10. Jesús escoge a sus discípulos, Jesús les da la tarea que tienen que seguir los discípulos, Jesús les advierte del costo de cumplir con esa tarea a través de persecuciones. Pero ahora bien, en esta porción que acabamos de leer, un aliento para esos discípulos. Yo me puedo imaginar el asombro de ellos, el ser escogidos por Jesús, el ser, al escuchar las instrucciones que tenían que seguir y el costo de llevarlas a cabo. Los discípulos podían estar asombrados, pero ahora Jesús les dice: Dios tiene el control. Y en este pasaje vemos la providencia divina en el cumplimiento del evangelismo. Encontramos en el texto la palabra temer, que se repite 3 veces. Un mandamiento negativo de no temer al hombre, y después un mandamiento positivo de temer a Dios. Vamos a estudiar y vamos a compartir esta noche 4 razones por las que debemos temer a Dios, que nos animan a compartir el Evangelio. 4 razones. Dice el versículo 26. La primera razón es porque Dios lo sabe todo. Y esto lo vemos en los versículos 26 y 27. Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. El así que nos conecta inmediatamente con los versículos precedentes, donde se ha hablado de la persecución que van a sufrir los discípulos por cumplir en el compartir el Evangelio. Es una severa persecución, y lo primero que dice Jesús es: no los temáis. No temáis a quién, no temáis a esos que los van a perseguir. El versículo 25 nos refiere literalmente: basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Si a Jesucristo le habían dicho que él expulsaba demonios por el príncipe de los demonios, ¿cuánto más a los discípulos que iban a evangelizar, los iban a perseguir? ¿Y quiénes? Los fariseos, los escribas, los líderes religiosos. A esos Jesús les está diciendo: no les teman. Aquí en el original griego, el no les temáis viene del verbo temer, es fobeo, que se encuentra en un tiempo aoristo subjuntivo, y como es precedido de una partícula negativa enfática, prohíbe el comienzo de la acción. Podríamos decirlo así: no comiencen a temer, no comiencen a tenerles miedo. La palabra temer puede, en varias acepciones o varios significados, nos dice el diccionario, significar miedo, pero también significar reverencia, respeto. Entonces lo que está diciendo Jesús literalmente es: no les tengas miedo, ni tampoco les tengas reverencia a estos perseguidores. ¿Por qué? Nos da la razón en el versículo 26. ¿Por qué?
porque Dios controla todo, Dios lo sabe todo, y Dios va a sacar a la luz todo aquello que es oculto. Las intenciones del corazón de los que los persiguen, las intenciones del corazón de los fariseos. Recordemos, es una sanción ante la práctica religiosa aparente de los fariseos. Eso va a salir a la luz. Y por eso, discípulos, les dice Jesucristo, ustedes tienen que confiar en la soberanía de Dios, porque Él va a sacar a la luz todo. ¿Cuándo? Esto nos apunta al juicio final, al día del juicio. Muestra aquí Cristo el conocimiento sobrenatural del corazón del hombre. Dios conoce las intenciones del corazón. A Él no se le puede engañar. Y un día va a sacar a la luz y va a hacer manifiesto lo que hay en el corazón del ser humano. Y podemos hacernos una pregunta. ¿Lo que hay en nuestro corazón glorifica o ofende a Dios? Pensamos que el día que salga a la luz lo que hay en nuestros corazones nos avergonzará o será para la gloria de Dios. Quiero citar lo que dijo un teólogo, Richard Lenski, que es citado por el doctor Carballosa en su comentario a este evangelio. Debido a que el asunto está totalmente en las manos de aquel que no conoce el temor, ellos también no deben comenzar a tener temor. Ese es el énfasis de la negación con el aoristo subjuntivo. No temáis. Fin de la cita. No hay razón para temer al hombre que se opone al evangelio. No hay razón, porque Dios controla todo. Por eso debemos llenarnos de confianza, de ánimo y fortalecer nuestra convicción de hablar, compartir el evangelio de la salvación. La razón para no temer es ratificada, ¿sí?, en el versículo 27 a través de dos imperativos. Dice el Señor: lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Lo que yo les he dicho a ustedes, la capacitación que yo les he dado, el testimonio que les he compartido, las instrucciones que les he vertido aquí en la intimidad de nuestra comunidad, no debe quedar oculto. Debe ser conocido públicamente. La palabra del Evangelio tiene que hacerse conocer públicamente. Y los imperativos son decirlo y proclamarlo. Y estos imperativos, nos dice el doctor Carballosa en su comentario, que es un aoristo imperativo que significa urgencia. Hay una urgencia para compartir el Evangelio. No es de que los discípulos aprendieron, se sintieron capacitados, se sintieron privilegiados. Somos discípulos del Maestro y hacemos nuestra reunión secreta, hacemos nuestras reuniones en petit comité. No, Jesús está diciendo, a pesar de las persecuciones y por causa de las persecuciones, hay una urgencia de que la gente conozca del Evangelio. Ya lo vimos en los versículos precedentes. Las ovejas perdidas de Israel tienen que conocer del Evangelio, del arrepentimiento, y es un caso urgente. Y otra vez nos debemos hacer una pregunta. Hoy en día, ¿está vigente esa urgencia? ¿Hay una urgencia en ti y en mí de compartir el Evangelio y de llamar al arrepentimiento a los incrédulos? ¿O nos sentimos cómodos porque yo ya soy salvo, porque yo cada día conozco más del Señor, porque puedo entender las Escrituras, porque puedo profundizar en ellas, pero soy indiferente ante el que se pierde, ante el que necesita escuchar el Evangelio, pero nosotros nos callamos? Pedro, en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 2-9, nos dice que debemos proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Pablo le dice a Timoteo
predica a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Con el Evangelio del Señor. Veamos a nuestro alrededor, veamos a nuestros familiares inconversos. ¿Saben que somos creyentes, que somos cristianos? ¿Les hemos compartido con amor el Evangelio? ¿O somos indiferentes ante su necesidad de salvación? Segunda razón, versículo 28. Porque el hombre solo puede destruir el cuerpo físico. Y no temáis, otra vez, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. El versículo 28 empieza con un no temáis. No continúen guardando o acumulando miedo a quien los persigue, a los que se oponen. No les pueden hacer nada, le está diciendo Jesús. Ellos pueden nada más matar el cuerpo, pero el alma no la pueden tocar, no la pueden matar. El alma es la parte inmaterial del ser humano y esa solo Dios tiene potestad para tocarla. Recordemos que fue Dios el que formó y el que creó al hombre en su parte material, el cuerpo, y en su parte inmaterial, el alma, como lo vemos en Génesis. Y entonces el aliento es el que se opone a que yo comparta el Evangelio. Puede quitarme la vida física, pero no puede quitarme la vida eterna. Por eso dice Jesús a sus discípulos, no teman, no le teman a ellos. Su poder es limitado comparado con la soberanía y el poder de Dios. No teman, temen, y ahí es un mandato, es un imperativo. Teme, ten respeto, reverencia por Dios, porque Dios, como el soberano de la creación, Él sí tiene potestad para echar el alma y el cuerpo al infierno. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí la palabra destruir no significa aniquilar, significa hacer inútil, significa llevar a la ruina. Primero que nada debemos entender que el infierno para la mente judía era un lugar de sufrimiento. Para ellos, como nos refiere el texto en el original griego, infierno es el Gena. Y el Gena era el lugar donde, en Jerusalén era un lugar a las afueras de la ciudad donde se quemaba la basura y donde el fuego ardía día y noche. Esa es la imagen para los judíos que tenían del infierno. Pero el infierno es un lugar de sufrimiento eterno. Y cuando Jesús les está diciendo que Dios tiene la potestad para destruir el alma y el cuerpo, está diciendo que en ese lugar, en el infierno, va a ser un lugar de sufrimiento eterno, pero de un sufrimiento consciente. El hombre va a sufrir conscientemente en ese lugar. ¿Por qué? Porque no quiso conocer y someterse a Dios. Esa es la idea. Dios tiene la potestad para mandar al infierno el cuerpo y el alma del ser humano que rechaza conocerlo, seguirlo, obedecerlo y someterse a él. Es un lugar consciente que implica la separación eterna de Dios. Estas breves palabras nos muestran la soberanía de Dios. Nos muestran la justicia de Dios. Nos muestran el poder de Dios y desde luego la santidad de Dios. Es por eso la urgencia de compartir el Evangelio. Es por eso la urgencia de que tú y yo cumplamos con la gran comisión. Es por eso la urgencia de que la iglesia hoy esté más centrada en compartir el Evangelio que en cualquier otra tarea.
porque es urgente que el hombre conozca el Evangelio y venga al arrepentimiento para recibir el perdón de sus pecados que solo Dios puede dar. Tercer razón, porque el Padre Celestial cuida de sus siervos, versículos 29 al 31. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Aquí el Señor Jesucristo está mostrando el cuidado amoroso que tiene Dios para sus discípulos. Y lo primero que dice es, ¿ustedes han visto los pajarillos? Esos pajarillos que son tan baratos en el mercado, que es la comida de la gente que menos recursos tiene, es tan barato que representan un 16avo de un denario. Es decir, el denario era el sueldo de un día. Son centavitos lo que cuestan esos pájaros. Pues si Dios tiene el control sobre esos pájaros que resultan tan insignificantes comparados con el valor de la vida de un discípulo que está compartiendo el Evangelio, que está enfrentando persecución, que está enfrentando oposición, el Señor tiene el control. Por eso debemos confiar. Por eso ustedes no deben preocuparse, les está diciendo Jesucristo a sus discípulos. El Padre Celestial va a cuidar de ustedes. Porque esos pajarillos no cae uno solo sin que el Padre tenga conocimiento y consienta con ese acto. Otra vez, la soberanía de Dios. Él es el creador, Él es el que sustenta la creación y su voluntad se cumple en ella. Por lo tanto, ¿por qué temer? ¿Por qué temer al que te persigue? Mejor teme a Dios, que es soberano, a través del respeto y la reverencia que debemos manifestar obedeciendo sus mandatos. La preposición sin nos refleja que estos pajarillos caen a tierra con el pleno conocimiento y consentimiento de Dios, porque Dios tiene el control. La idea es que Jesús está enfatizando el perfecto control de Dios hasta en los aspectos más insignificantes, como en la venta de estos animales. Y agrega el versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Es imposible para el hombre saber la cantidad de cabellos que hay en la cabeza. Es algo incontable, materialmente imposible para el ser humano, mas para el soberano Dios, no. ¿Qué quiere transmitir Jesucristo con eso? La certeza de que la providencia de Dios debe animar a sus discípulos en la tarea del evangelismo. Si Dios sabe, si Dios me conoce perfectamente, conoce lo insignificante que es saber cuántos cabellos tiene mi cabeza, ¿cuánto más no ha de controlar todo lo que yo haga, diga, viva? Porque estoy sometido a su voluntad, porque estoy cumpliendo con lo que Él me ha mandado hacer. Y lo único que me ha mandado hacer es predica el Evangelio. Predica el Evangelio. Y para confirmar esa amorosa manifestación del control de Dios sobre la vida de sus discípulos, el versículo 31 nos dice: así que, como consecuencia de ese control de Dios, de la soberanía de Dios, no temáis, ustedes valen más que esos pajarillos. Ustedes son más apreciados para el Creador que esos pajarillos. Por lo tanto, descansen en el cuidado, en la protección, en la soberanía de Dios ante la oposición que van a enfrentar por cumplir con el Evangelio, por compartir el Evangelio. Y así llegamos a la última razón, la cuarta. Porque Jesús confesará a sus siervos ante Dios en el juicio final. Versículos 32 y 33. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres,
yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cualquiera. Jesucristo no solo está apuntando a sus discípulos, a su audiencia de 12 escogidos. Está diciendo cualquiera que crea, que se identifique, que reconozca a Él como el Salvador. Mi Padre lo reconocerá como uno de los míos, de mis discípulos. Confesar es un término judicial, ¿sí?, que implica el equiparar dos cosas para hacerlas iguales. El confesar a Cristo significa identificarnos plena y totalmente con Él, reconocer quién es Él y adoptar sus palabras, sus mandatos, sus principios como propios. Pero esto no es por nosotros. Esta es la gracia de Dios. Recordemos que Jesucristo escogió a 12 para cumplir con esta tarea. Como Jesucristo nos escogió a nosotros y escoge a todo aquel que ha de ser salvo para encomendarle la tarea de ser su siervo y compartir el Evangelio. Confesar es decir públicamente: soy un seguidor, soy un discípulo de Jesús y no me avergüenza en decirlo, aunque en ello encuentre persecución, oposición, separación, crítica, burla. No me importa. Jesucristo les está diciendo: si ustedes permanecen fiel ante la adversidad, en el cumplimiento del evangelismo, y no me niegan, en el día del juicio final, mi Padre Celestial los confesará a ustedes, los reconocerá a ustedes como unos de mis discípulos. Y es muy interesante porque Jesús está hablando de su Padre Celestial y eso muestra la naturaleza divina de Jesús. Mi Padre Celestial está ahí enfatizando la naturaleza de Dios, de Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Mi Padre Celestial. Por otra parte, debemos recordar que el confesar a Dios ante la oposición requiere valor. Y Pablo nos dice, 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué fácil es compartir el Evangelio en medio de un ambiente cristiano, en medio de los creyentes. Exhortar, citar versículos, recitar pasajes. Pero ante aquel que manifiesta un desconocimiento de Dios, hacemos lo mismo. Le compartimos, le servimos, le proclamamos las verdades del Evangelio, lo confrontamos con su pecado, lo llamamos al arrepentimiento, le enseñamos el camino del perdón. O predicamos el Evangelio nada más desde el púlpito y el que lo escuchó, el que tenga oídos para oír, pues que oiga. Yo ya cumplí. No. Había que ir a las personas. Había que ir a las personas y compartirles el Evangelio de Dios. En contraste, vemos que a cualquiera que negare, dice Jesucristo, a cualquier persona que me niegue, yo lo negaré delante de mi Padre Celestial. Y esta negación no es un acto aislado, no es un acto temporal, no es como Pedro que negó 3 veces al Señor, sino es un estilo de vida que niega a Jesucristo, que se opone a Jesucristo, que se opone a la verdad del Evangelio. Y por lo tanto el Señor dice: tú me niegas, yo también te negaré. Recordemos el pasaje de Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre es manifestar, es confesar a Cristo, es manifestar la transformación de una vida a través de la gracia de Dios. 4 razones que nos animan a compartir el Evangelio, pero yo creo que esta
es la que más ánimo debe cobrar en nosotros, para que en aquel día podamos escuchar esas benditas palabras. Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.